Memento Mori, 3 actos y un epílogo antes de cruzar el río Aqueronte. Es una obra que fue imaginada gracias a textos del libro homónimo de Agustina Bartoli y Luba Malum, que inspiraron de alguna manera lo que va a ser esta obra, que interpela a lo que son las deidades antiguas. Estamos hablando de las parcas Cloto, Atropos y Láquesis, que eran llamadas las Moiras, y en la antigüedad se creía que las Moiras definían el destino de las personas, ya que al nacer estaban predestinadas, ¿no? Entonces trabajamos a partir de este proyecto de literatura tropical. De alguna manera nació en pandemia, entonces trabajamos ese concepto, y en esta obra las Moiras se encuentran a orillas del río Aqueronte, que es uno de los 5 ríos del inframundo, para debatir sobre la humanidad, el destino y la muerte en torno a los textos de Memento Mori de Luba Malum. Memento Mori, bueno, es poesía en prosa, y de alguna manera todos los textos están atravesados por la muerte, pero entendiendo la idea de la muerte como una transformación, no necesariamente como un deceso, como un paso del ser al no ser, sino como un paso a otro modo de ser. Atraviesa diferentes intensidades y diferentes paisajes también, pero de algún modo todos están atravesados por este concepto, que de alguna manera termina englobándose en el título, Memento Mori, que en latín Memento Mori significa recuerda que morirás. Es una expresión latina que bueno, nos sirve para recordar nuestras limitaciones. Un instante hacia la inexistencia, hacia la vejez, hacia el olvido, como un mausoleo. Allí todo se marchita. Alfredo Germiniani siempre vio a Memento como un grimorio, como si fuera un grimorio, es decir, el aspecto místico que también de alguna manera está atravesado en el texto. Entonces, bueno, toda la apuesta, el proceso creativo de la obra de alguna manera fue como que fue generándose a poner en escena un ritual, una escena ritual. Todas las voces no pueden hablar al mismo tiempo. Todos los templos sagrados caerán. El derrumbe, todas las pérdidas que alumbraron el fuego, gozando inmundicias, néctar que descansa en el secreto, bajo las ropas también. La apuesta, que es de alguna manera muy ambiciosa, cuyas instalaciones las llevó adelante durante bastante tiempo Fede Fischer y Carla Medina Marchesini, dialoga de alguna manera con la propuesta que le llevamos a Fede Fischer en principio, para que él pueda conceptualizar este trabajo que queríamos realizar, de decir, generar una especie de inframundo, y así fue como presentó algunas propuestas. Yo también quería que pueda estar la barca de Caronte en ese inframundo, como a orillas del río.
y fuimos generando un trabajo en equipo y tratando sobre todo de, no de convencer, de buscar un verosímil, pero sí de generar una estética que permita interpelar desde la belleza y desde el cuerpo en movimiento, la belleza y desde la estética de los textos. Me parece que ese puede ser un resumen muy interesante, tanto de lo que es la puesta en escena, en diálogo, en sintonía, en simbiosis con lo que va a ser Memento Mori. Atropos, Láquesis y Cloto emprenden un viaje ritual, un debate que de algún modo pretende conducir o definir el destino El tiempo va hacia atrás y prestamos atención. Fue un invento de la muerte. Gozando inmundicias, néctar que descansa en el secreto. Bajo las rocas, mire. ¿Eso? No, pará. Empezamos capaz. ¿Por qué? Y porque vos sos como la del nacimiento. Ah, verdad. Vamos verdad. como en orden. Verdad. Bueno, mi personaje es Cloto. En esta mitología de la obra, porque la Moira o las Moiras son diferentes entidades en diferentes civilizaciones. Entonces hay veces que son 3 personas, varias personas, una sola persona. Y en esta versión soy Cloto, que sería como una especie de la hermana más chiquita, porque está ubicada como en el tránsito de la vida de una persona, está ubicada en el nacimiento. Es la que está ovillando todo el tiempo el hilo de la vida. Es eso. Pues está Láquesis, que soy yo, que es como Láquesis viene a representar como el tiempo o la duración de estas vidas que Cloto decide que nacen. Es como la que mide la extensión del tiempo de vida del alma, digamos. Yo soy Atropos, la mayor y la única que es no provida, porque ella es la que arma la vida y ella es la que hace los nudos en la vida, y yo soy la que corta y define el final. Por eso hay cierta malignidad en Atropos que no hay en las otras noiras, a pesar de ser una divinidad, porque ellas son más dulces, más proclives a la vida, cosa que el personaje de Atropos. Esta obra, a diferencia de otros proyectos de literatura tropical, fue planteada desde un principio como una construcción colectiva, donde todos ponían su granito de arena. En mi caso, fui haciendo un registro que estaba planteado desde el inicio, desde que se presentó como proyecto, hacer un registro desde la lectura de textos, los ensayos, cómo iba variando, cómo fue variando la puesta, cómo fue variando el movimiento escénico de los actores. Estaría terminando mi trabajo con las funciones, donde cuando finalice todo haré
como un contraste desde el inicio, cómo fue creciendo, cómo fue cambiando. Eso, y como fotógrafa. Y bueno, y como compañera de Alfredo, venimos con estos proyectos que son siempre muy innovadores desde hace ya varios años, en varias puestas. Esta me parece que reúne más eso que decía de hacerlo colectivo, y eso tiene como otro valor porque hay mucho trabajo, hay mucha información, hay idas y vueltas, hay escenas que fueron cambiando, y bueno, todo eso también más o menos quise reflejarlo en la fotografía. Se me hace que hay mucho valor artístico desde todos los ámbitos, hasta último momento incluso se incluyó la parte de los olores, entrar a la obra y que también todos los sentidos estén ahí. Los olores también forman parte de la obra, y eso está buenísimo. Siempre sumar. Pero también sobre nosotras mismas, purgándonos con el humo de todas las visiones. Llegó ese tiempo de curtir romances con la miseria. Un gato negro afuera juega con su propia sombra. El pulso vital duerme y se abre paso hacia una dulce desolación. ¿Dónde estás, amor mío, en medio de este clima que traiciona? Es más débil la lluvia que el dolor. Memento Mori es un libro de poesía que se publicó inicialmente en el año 2015 en un formato artesanal. Luego, en el 2018, salió una segunda edición ya corregida, publicada por nuestro sello editorial, Literatura Tropical, y ya, bueno, en una versión ampliada y corregida. Memento Mori fue mi primer poemario, mi primer libro publicado, y la verdad es que le saqué jugo lo más que pude, porque se grabaron en paralelo a la primera publicación, se grabó un disco de poesía con amigos, amigas, músicos de Corrientes. Luego, cuando yo me encuentro con Literatura Tropical, cuando los conozco, a Alfredo, a Guido, en Radio Z grabamos otra versión, Memento Mori Lado Negro se llamaba. Se avecina la tormenta que dará fin al infierno. Nacerán visiones rotundas en medio del campo. Bajo un sol inevitable todos seremos manchados, testigos, pasajeros. Se urden mensajes detrás del follaje, bailan lento, las sombras juegan con mi mente. Y bueno, y fue hace aproximadamente 2 años que Alfredo me comenta que quiere elaborar los textos de Memento. Bueno, en ese contexto, él se encargó de armar los guiones y bueno, hace 2 años, 1 año y medio más o menos, que desde que arrancamos de cero con el armado de sus textos, y bueno, y ahora ya a punto de verlo concretado en este preestreno. No sé. Bajar un poco los decibeles de volumen para que se escuchen a vos. Más, hagamos la ronda solamente con el sonido interno. Claro, pero tengan en cuenta que hay que trabajar el registro para que se escuche bien, las voces, ¿no? Sí, sí. Tiene que escuchar el público, todo. La dirección y después de dónde Y construir puentes, venir a mi fuga y ahí en el mes de 2 años.
espacio muy convencional, digamos, y el teatro era circular, que muy poco espacio acá en el Chaco, en Resistencia, para generar ese tipo de desarrollo escénico, ¿viste? O de plantearlo así. Utilicé mucho la técnica del rebote, ¿viste? Como tener un espacio en blanco en general, traté de usar el rebote, y bueno, eligiendo un poco el color rojo, porque después lo siento yo que es bastante tenebroso casi todo, y bueno, sobre todo el vestuario se adapta bastante a ese color, teniendo en cuenta que usamos colores de LED, que es temperatura casi fría, ¿no? Que es muy difícil de trabajar ese material. Hay una situación que quiero yo del público, es el tema de... viste que tiene como una modalidad muy difícil de acomodamiento de público, ¿viste? Entonces mi intención es tratar de que en todos los puntos se pueda ver lo que yo pienso, ¿no? de esta obra. Creo que es bastante complejo tratar de generar ese clima con luz en todos los puntos, ¿viste? No es la tradicional italiana público, ¿viste? Que te sentás y tenés como una visión, ¿no? Casi televisor. Y acá, bueno, me tomé el trabajo de recorrer todo el espacio, tratando de ver si en cada punto, en cada escena que fui grabando las escenas de luces, se sentía lo mismo, ¿viste? Así que esa sería como una situación que tengo que yo quiero que se genere, ¿no? Que el público se lleve esa situación. Un trabajo en conjunto que empezó a aparecer también más en imágenes o a modo instalativo y demás, después de leer el guión de la obra. Y también cuando Alfred nos contó que era una obra que estaba basada en el libro de Luga, también conociendo el libro y habiéndolo leído hace un tiempo, habían distintos elementos que fuimos pensando como materialmente hablando que estén presentes, digamos, pero a medida que se iba relatando el libro de Luga y también el guión de la obra en sí, como pensando también en eso, como una orilla de un río, como qué podía haber ahí. Pero bueno, es como la obra también está bastante embebida de descripciones materiales o como situaciones así específicas. Sí, muy específicas así, de tensión material que ayudaban mucho también como a imaginar escenas así acerca de qué podía haber, digamos, en las instalaciones. Sí, meternos en el mundo ese, o sea, conociendo el libro, meternos en el mundo de estar ahí presente en la misma obra, a diario, digamos, o sea, vivirla realmente, sentir qué están sintiendo ellas a medida a qué es lo que ellos admiran, hacia dónde miran ellas, qué es lo que están haciendo ahí adentro, y entonces todo eso tiene total relación en dónde va cada una de las cosas. También la propuesta nació desde ese punto, como que Alfredo había propuesto como que para hacer instalaciones para la escenografía de la obra. Entonces ahí como también encontraba un punto intermedio entre la obra que venía yo trabajando hace un tiempo también y como ver tampoco que no sé, porque yo no desconozco, digamos, del ámbito de la escenografía, si bien tengo como algunas referencias o de haber hecho teatro antes también o como otras escenografías, era como que, no sé, hay una mezcla ahí entre las dos profesiones que se relacionan bastante para mí, sobre todo en el instalativo, no sé, que tiene como eso de probar en el lugar, en el espacio, como agarrar los elementos y probar el montaje, digamos. Sí, se estructura mucho también cuando empieza a tener un público que está presente siempre, y cuando se hace un trabajo en escala grande, hay que cuidar muchísimo también el tema de la estructura. Es bellísimo igual, yo decía, es un trabajo, parece imperfecto, pero es lo más estructurado. Hay que tratar de que todas esas maderas que están ahí, como si fuesen un bodoque, no se caigan, no pinchen, tratar de que el ángulo vaya hacia arriba. Es como muy estructurado a pesar de que parezca imperfecto.
de que las estalagmitas no se tambaleen para evitar que se caigan, y si se caen para dónde se van a caer para evitar todas esas cosas. Es como muy estructurado, a pesar de que parezca así grotesco, gore o no sé, imperfecto. Eso es una belleza, a mí me parece súper llamativo, digamos, que un trabajo tan llamativo tenga semejante detrás, es eso. Que en todo momento Alfredo y Luma nos dieron total libertad, digamos, para poder imaginar y también poder montar, digamos, porque en ningún momento hubo ninguna bajada de línea, ¿no? Y eso fue muy importante. Sí, y escucharon cada una de las ideas que teníamos y inclusive las mejoraron, o sea, las aceptaron, fueron escuchadas, digamos, y son buenas. A veces cuando uno las dice parecen una pavada, pero aplicarlas, digamos, proyectarlas y después ejecutarlas, digamos, es otra cosa cuando queda todo armado. Parece grotesco a veces, pero bueno, es bueno que haya gente con oído que pueda escucharte esas cosas que vos no sabes a veces, como esas ideas que no sabes cómo expresarlas. Sí. A mí me toca hacer o interpretar el sonido, digamos, a Caronte, el barquero que conduce la barca más allá del río Aqueronte, y básicamente el sonido es oscuro, como es previsible, digamos, pero al mismo tiempo es imprevisible porque ninguna función va a tener el mismo sonido. Esa es una característica, que me dieron la libertad para que en cada función yo haga las mezclas que yo quiera hacer. Y la técnica que utilizo es sumamente trash, mezclo desde 8 Winamps más otros programas, o sea, programas que no se usan más directamente, como si estuviera haciendo algo en 8 bits, digamos, pero con fuentes sonoras todas muy distintas entre sí. Entonces, cada función va a tener un sonido distinto, digamos, el que me salga, básicamente, pero todo lo que se escucha, absolutamente todo lo que se escucha son grabaciones de campo, entonces todos los sonidos referencian a algo, aunque en el gran caos probablemente no sea a lo mejor tan fácil identificarlos a todos. Y básicamente no hay música en sentido tradicional, no hay un estribillo, no hay entre actos, digamos, musicales, sino que la presencia de Caronte se manifiesta a través del sonido. Me dieron absoluta libertad para hacer lo que yo quiera con el sonido, así que eso está bueno. Bueno, y lo otro que tiene es que el sonido es multidimensional porque sale desde 4 lugares distintos dentro de la sala, con distintas profundidades, entonces también en ese sentido es una propuesta a experimentarla, digamos, desde todos los espacios de la obra, así que está bueno. Cada uno va a sentir lo que esté predispuesto a sentir, pero ni bueno ni malo, digamos, pero sí muy intenso. Trabajar en un equipo concertado es un trabajo también de coordinación y de confianza, por eso convoqué a los artistas con los que yo me siento afiliado artísticamente de alguna manera, y Angelina trabaja con nosotros desde siempre, desde el primer día, así que para mí es muy importante que ella nos acompañe no solo desde su mirada, sino también en esta ocasión desde el maquillaje, que ella lo llevó adelante, lo propuso, lo van a poder ver en las imágenes y en la obra, obviamente, que es maravilloso, todas las propuestas que se van generando. ¿Hartas manos, Sandra? Me pongo antes de tener sexo.
Ay, no me está filmando. Vos tomaste whisky en el entreacto. ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene whisky? Nadie tiene whisky, nadie le dé whisky a esta señora. A esta pobre cristiana. A esta señora del inframundo. No me filme mientras me estoy riendo, por favor, yo no me río. La pintura de la torta. Una noche. Pola hizo aquí, como Sí, si sí, fuera no. una nena con torta. A ver tus manos, a ver tus manos. Mierda. Dejarla quietita un toque, por favor. Por ahí siguen los símbolos, ¿no? Sí. ¿Te puedo pedir un favor, Lau? ¿Puedes pasar un poco de papel higiénico? ¿Cuál era la Ok. cuestión esta, El maquillaje para la obra no fue difícil de pensar, honestamente, porque lo conozco a Alfredo, conozco la estética, en general compartimos mucho el gusto por lo dark, por lo misterioso, más como moviéndonos en el mundo de las moiras que queríamos darle como una entidad de brujas. Seguía como que nos entendemos, no hace falta demasiada información, entonces como que no tengo piedra libre para hacer lo que se me cante culo con el maquillaje. En este caso yo traté de eliminar nuestros rasgos para tratar de parecernos entre sí lo más posible y además como de alejarnos de una imagen humana y acercarnos a una imagen así como de bicho, como de monstruo, así una cosa medio informe. También tiene que ser una cosa que sea tenebrosa, que meta miedo, que la mirada sea muy importante, porque hay muchas cosas para tener en cuenta cuando uno diseña y hace un maquillaje para un espectáculo, que tiene mucho que ver dónde va a estar el público, cuál es la intención, cuáles son los movimientos. Entonces, nuestra apuesta es circular y al tener al público tan cerca, hay que enfatizar los ojos, hay que enfatizar los movimientos, lo que podamos hacer gestualmente, digamos. Entonces, todas estas cosas que ya conozco y que conozco hace mucho tiempo, desde que empecé a hacer teatro, desde los 11 años que estoy maquillando, fue muy rápido, fue muy intuitivo y como nos entendemos con Alfredo y con el grupo en general, no hubo muchas idas y vueltas ni nada, o sea que fue como algo, fue muy fluido el trabajo y yo creo que resultó en algo muy interesante. Logramos unir un gran equipo. Este proyecto cuenta con apoyo del Instituto Nacional del Teatro y ganó con mejor puntaje en la provincia del Chaco. Así que trabajamos con un equipo concertado, que es como trabajamos siempre, y nos proponemos generar que el público en los 40 minutos que dure la obra la pase bien, se asuste un poco y se lleve una impresión de imágenes. Tal vez a mí no me interesa tanto contar una historia, pero sí me interesa que en la retina o en la memoria del público, de las personas, queden impregnadas las imágenes de esta obra, que tiene una apuesta muy, muy ambiciosa. Puedo decir también que es una experiencia desconcertante al principio, la de encontrarte en otras voces, en otros cuerpos, digamos. Es decir, en este caso las tres moiras que protagonizan la obra, poniéndole cuerpo, poniéndole voz a los textos que yo los escribí en algún momento. Que si bien existe esto de que, bueno, una vez que algo se publica, alguna vez que algo que se enfrenta al otro, ni siquiera que se publica deja de pertenecerte en un punto, y esa experiencia es muy enriquecedora. Por eso también me parece interesante resaltar toda la cadena de valor que se desata en este proceso creativo, digamos, donde se apela a diferentes miradas apuntando a una misma construcción, digamos. Y de alguna manera es un ritual que abre las puertas al inframundo para llevar las miles de almas que están de alguna manera condenadas por esta pandemia, ¿no? Tiene ese ribete fantástico que de alguna manera está inspirada. Y también porque siempre fui muy fanático de Darío Argento, me gustaba mucho Suspiria, y en Suspiria hay tres madres también, que son las Madre Tenebrarum, Madre Suspiriarum y Madre Lacrimarum.
Entonces, de alguna manera también me parece que interpela estas cuestiones de las mujeres como hacedoras del destino de los hombres y de las personas. Somos una entidad. No somos las Moiras, no somos tres, somos una. Somos tres y somos una. Somos las Moiras. La Moira. Lo que está bueno del proceso creativo es el hecho de que cada ensayo aparece un elemento sorpresa. Eso es lo que me resulta más copado, digamos, como que nos vamos renovando nosotras en cada ensayo, como que todo se va construyendo ensayo a ensayo. Aparecen elementos nuevos porque comenzamos con el texto simplemente, solo texto, y después fueron apareciendo otras cosas como la idea de qué va a ser un vestuario, cómo va a ser el vestuario, cómo va a ser el maquillaje, y de a poquito se iba construyendo. Entonces también eso como que le da nos va actualizando a nosotras en nuestro proceso individual y con nosotras mismas, como elementos sorpresas. Eso me encanta, que es distinto a los otros, a cómo se suelen dar otros procesos creativos, que es como con todo, ya con una puesta, un montaje, las luces, el vestuario, esto, lo otro, ya se sabe todo. También creo que es que Alfredo como director escucha las propuestas. Entonces, así como nosotros podemos venir un día con una idea de cómo cambiar una escena, la prueba. No quiere decir que vaya a quedar, pero sí la prueba, que por ahí eso es difícil con otras directoras o directores que directamente tienen una idea en la cabeza y tiene que ser de esa manera y no hay forma de cambiarlo. Y se deja sorprender también porque no es como muy... Si bien todo está marcado ahora... no es rígido. No es rígido, o sea, ahora por ejemplo que vamos a hacer el ensayo general, de acá a la función que es mañana podemos hacer modificaciones todavía, no es una cosa así cerrada. Es táctica, va cambiando inclusive. Sí. Que es bueno para nosotros, me parece, como intérprete, y creo que le pasa a la mayoría de los intérpretes también, que no tenés tiempo a aburrirte con lo que estás haciendo, pero por ahí como que te ponen, viste, un botoncito de play y repetís todo lo que le hiciste toda la vida, y acá es como que creativo, porque atrás de nosotras, que somos las que figuramos, pero atrás de nosotros hay un montón de gente que es la que hace el proceso creativo, que son el dibujante, el del vestuario, el de maquillaje, el de la fotografía, el director, un montón de gente que constantemente está trabajando con nosotros y para nosotros. O sea, quizás nosotros buscamos, pero todos ellos llegaron con nosotros. Esto es lo bueno de este colectivo, porque no nos conocíamos, no habíamos trabajado antes juntas, y sin embargo me parece que formamos algo maravilloso en esta obra. La experiencia de la obra todavía ni nosotros la tuvimos, digamos, así que vamos a... Aparte, ya trasciende a nosotros. Yo creo que nosotros hoy nos vamos a entregar todo lo que podemos y más. Sandra hoy lo entrega todo. Pero el espectador es el que va a recibir, y esa recepción es la que tiene la respuesta tuya a esta pregunta. ¿Cómo recibe todo esto que traemos nosotros, no con nosotros nomás, sino con todo el equipo que nos ayudó a hacer esto? Todo el componente que genera
el teatro, la dramaturgia y la literatura para mí genera belleza, genera interpelación y genera una autotransformación. Si no nos autotransformamos, si la obra no nos interpela, tampoco podemos transformar la realidad. Entonces, de alguna manera, eso es lo que busca Memento, interpelar y que el público se sienta a gusto y que van a ver una obra que creo que no se va a volver a repetir, no por ser única, sino porque es brutal, salvaje y potente. La finalidad de este ritual tiene que ver con de alguna manera inquietar al público y que en esa inquietud Memento Mori. Recordemos, al fin y al cabo, nuestra fatal y al mismo tiempo maravillosa finitud. El acto general de Memento Mori, 3 actos y un epílogo antes de cruzar el río Queronte. Está todo nuestro equipo aquí presente, falta el José nada más, así que esperamos y en nombre de todo el equipo de Literatura Tropical que disfruten